Para la abuela, su hija solo dejó una casa de barro como pago por haberla criado sola, pero lo que encontró lo cambió todo. El portazo retumbó en el patio como sentencia de muerte. Leticia se quedó parada del otro lado, con los brazos cruzados y esa mirada fría que Jacinta ya no reconocía. No era la niña que había criado entre frijoles contados y noches sin dormir. Esta mujer de labios pintados y vestido nuevo era una desconocida. Ahí tienes, madre, la casa de barro es lo único que te dejo. Por todo lo que hiciste, las palabras cayeron como piedras. Jacinta apretó su rebozo entre los dedos para que no se le notara el temblor. 80 años a cuestas, la cadera torcida de tanto lavar ropa ajena, y ahora esto, que su propia hija la echara como estorbo. En el patio de la casa grande nadie salió a defenderla. Ni Rogelio, el hermano cobarde, ni los primos que tanto reían en las fiestas, ni siquiera la comadre Rosa que le debía tantos favores. «Ándale pues, madre, ya te di lo tuyo. No digas que no fui generosa, generosa». La palabra le quemó el pecho más que el sol del mediodía. Jacinta volteó despacio. A su lado, Emiliano y Mateo, sus nietecitos de 6 y 8 años, miraban al suelo como si la tierra tuviera vergüenza por ellos. El mayor, Mateo, apretaba la mano de su hermano. Emiliano tenía los ojos aguados, pero no lloraba. Ya sabían que en esa casa no había lugar para el llanto. «Vámonos, mijos», dijo Jacinta con la voz ronca. «Aquí ya no tenemos nada que hacer». Caminaron por la terracería del ejido mientras el viento del semidesierto les llenaba la boca de polvo. El camino era largo y empedrado, y los guaraches de Jacinta raspaban las piedras con cada paso. Los niños iban descalzos, siempre descalzos, aunque Leticia tenía dinero de sobra para comprarles zapatos. Jacinta no volteó atrás. No quería darle ese gusto a su hija, pero por dentro las preguntas le hacían nudos en el alma. ¿En qué momento me perdiste el respeto, mija? ¿Cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en tu carga? Recordó las noches en que Leticia era apenas una chamaquilla llorona, cuando no tenían ni para las tortillas y Jacinta se quedaba sin comer para que la niña no se durmiera con hambre. Recordó cómo se doblaba el espinazo lavando ropa en el río, las manos partidas por el frío y el jabón, todo para que su hija tuviera uniformes limpios y pudiera ir a la escuela. «Con tal de que no sufras lo que yo sufrí, mija», se repetía entonces, «con tal de que tú tengas una vida mejor, y ahora esto, el pago». «Abuela, ¿ya llegamos?», preguntó Emiliano con voz cansada. «Ya merito, chiquito, aguanta tantito más». Al final del camino, donde la terracería se perdía entre mezquites secos, apareció la herencia humillante, una casita de adobe cuarteado que parecía a punto de deshacerse con el próximo ventarrón. El techo era de lámina oxidada, sostenido por piedras grandes para que no saliera volando. La puerta de madera estaba chueca y rechinó como lamento cuando Jacinta la empujó. Adentro olía a humedad vieja y a tierra caliente. No había muebles, solo un petate enrollado en un rincón, una olla de peltre abollada y sombras. Las paredes de barro tenían grietas que dejaban pasar el aire y en el suelo había manchas de humedad donde seguro se colaba el agua cuando llovía. Jacinta sintió el impulso de dejarse caer ahí mismo y llorar hasta que se le acabaran las lágrimas, pero no podía. Los niños la miraban con esos ojos grandes, esperando que ella supiera qué hacer, siempre esperando que la abuela arreglara todo. Tragó saliva. El nudo en la garganta dolía, pero lo apretó más hondo. «Está bien, mijos, vamos a estar bien, ya verán». Desenrolló el petate en el rincón más seco y sentó a los niños. Después se quitó el rebozo, ese que había sido de su propia madre, y los arropó a los dos como si con eso pudiera tapar la crueldad del mundo. «Descansen tantito mientras yo veo qué hay por aquí». Revisó la cocina. Un fogón de leña apagado, sin carbón ni astillas,
Un par de trasteros vacíos con telarañas en las esquinas. En una repisa polvorosa encontró medio paquete de sal y 3 chiles secos, nada más. ¿Tienes hambre, abuela?, preguntó Mateo desde el petate. No, chiquito, ahorita no. Mentira, tenía un hoyo en el estómago que le llegaba hasta el alma, pero los niños necesitaban comer, y ella ya estaba acostumbrada a quedarse sin... Salió al patio. El sol pegaba duro. Como siempre en el semidesierto, no había sombra. Apenas unos nopales tristes y un mezquite seco. Caminó alrededor de la casa buscando algo. Lo que fuera, unas latas viejas, pedazos de ladrillo roto, hierbas secas que podrían servir para el fogón. En eso estaba cuando escuchó pasos. Doña Jacinta era Tomasa, la vecina del ejido, una mujer morena y maciza, con delantal de florecitas y el pelo recogido en chongo. Traía una bolsa de tela en las manos. «Comadre, me enteré de lo que pasó». La voz de Tomasa salió bajito, llena de pena ajena. «Le traje unas cositas, no es mucho, pero...» Le extendió la bolsa. Adentro había un puño de frijoles, 3 jitomates maduros, un manojo de quelites y una veladora. Jacinta sintió que algo se le aflojaba en el pecho. No era por la comida, era porque alguien la seguía viendo como persona. «Gracias, comadre, de verdad, que Dios se lo pague». «No es nada, doña Jacinta». Tomasa le puso una mano en el hombro. «Usted no está sola. ¿Me oye? Aquí en el ejido todavía hay gente de bien». Se quedaron ahí paradas, 2 mujeres que sabían lo que era la vida dura, sin necesidad de decir más. Cuando Tomasa se fue, Jacinta entró con la bolsa como si cargara un tesoro. Los niños levantaron la cabeza. «Vamos a comer, mijos. Ya verán que todo va a estar bien». Prendió el fogón con las hierbas secas que había juntado. Las manos le temblaban, no de frío, sino de rabia contenida. Mientras ponía la olla con agua y frijoles, pensó en Leticia, en la casa grande, en todo lo que había perdido. Pero también pensó en los niños, arropados con su rebozo, esperando, y se prometió que no iba a dejarlos caer, aunque tuviera que arrastrarse, aunque le doliera la cadera, aunque la vida la pusiera de rodillas. No iba a perder la dignidad, eso sí que no. El agua empezó a hervir, el olor a frijoles llenó la casita de barro. Afuera, el sol se escondía tras las montañas, dejando el cielo color naranja y morado. Jacinta miró por la puerta chueca hacia el horizonte plano del semidesierto y suspiró hondo. «Ya veremos quién tiene la última palabra». «Mija», pensó, «ya veremos». Los primeros rayos del sol entraron por las grietas de la pared como cuchillos de luz. Jacinta ya estaba despierta. En realidad, casi no había dormido. El petate era duro y la cadera le punzaba con cada movimiento, pero no era eso lo que la mantenía con los ojos abiertos. Era el miedo, ese miedo viejo que conocía bien. El de no saber si mañana habrá que comer. Se levantó despacio para no despertar a los niños. Emiliano roncaba bajito, la boca abierta, con el brazo de Mateo sobre su pecho. Se veían tan chiquitos, tan desprotegidos. Jacinta se puso el rebozo y salió al patio. El aire de la madrugada estaba helado. El semidesierto era así. De día te asaba vivo y de noche te congelaba los huesos. Buscó ramitas secas entre los mezquites. Juntó unas pencas de nopal caídas, cualquier cosa que pudiera prender. Las manos se le llenaron de espinas, pero ni las sintió. Ya estaba acostumbrada al dolor. En la cocina, prendió el fogón con lo poco que tenía. Las astillas crepitaron y echaron humo negro antes de agarrar lumbre. Puso la olla con agua y echó los últimos frijoles de la bolsa de Tomasa mientras esperaba que hirvieran. Amasó un puño de masa para hacer tortillas. No alcanzaba para mucho, pero algo era algo. El olor a tortillas recién hechas despertó a los niños. «Abuela, tengo hambre», dijo Emiliano frotándose los ojos. «Ya sé, chiquito. Ven, siéntate». Le sirvió frijoles aguados en platos de peltre despostillado y 2 tortillas calientes. Ellos comieron rápido, desesperados.
Jacinta se quedó mirándolos mientras masticaba despacio su propia tortilla. Sin frijoles, tenía que estirar todo lo que pudiera. «¿Y tú, abuela, no vas a comer frijoles?», preguntó Mateo. «Ya comí antes, mijo». «Ándale, tú acábate los que estás creciendo». Otra mentira, pero era de esas mentiras que las madres y las abuelas dicen sin remordimiento, porque el amor duele y a veces hay que tragarse el hambre para que otros no la sientan. Después del desayuno, Jacinta agarró 2 cubetas despintadas que encontró en el patio. «Mateo, cuida a tu hermano, voy al pozo, no salgan de la casa. ¿Me oyen?» «Sí, abuela». El pozo comunitario estaba como a 20 minutos caminando, al otro lado del ejido. El camino estaba lleno de piedras filosas y Jacinta iba despacio. Cuidando no tropezarse, la cadera le dolía con cada paso, como si tuviera un clavo enterrado en el hueso. En el pozo ya había otras mujeres. La comadre Soledad, doña Refugio con sus 3 chamacas y la joven Lupita que estaba embarazada y se veía cansada. Todas voltearon cuando Jacinta llegó. Algunas bajaron la mirada, otras le sonrieron con pena. «Buenos días, doña Jacinta», dijo la comadre Soledad. «¿Cómo le va?» «Pues aquí, comadre, echándole ganas». «Ay, doña, lo que le hizo su hija, qué barbaridad. Todos en el pueblo estamos bien apurados por usted». Jacinta asintió sin decir más. No quería lástima. La lástima era como limonada sin azúcar. Parecía que ayudaba, pero no más, te dejaba más amargado. Bajó las cubetas al pozo con la soga vieja. El agua subió fría y cristalina. Llenó las 2 cubetas hasta el tope y empezó el camino de regreso. El peso le jalaba los brazos y la espalda, pero apretó los dientes y siguió. No había de otra. De regreso en la casa, los niños estaban jugando con piedritas en el patio, inventándose mundos donde no había hambre ni abandono. «Emiliano ganó, abuela», dijo Mateo. «Le gané en las canicas». «Ah, sí, qué bueno, mijo, pero ya dense una lavadita de manos, que luego vamos a comer». Jacinta preparó un té de hierbas que cortó cerca de la casa. No era gran cosa, pero al menos era caliente. Por la tarde, barrió la casa con una escoba hecha de ramas atadas. El polvo salía por las rendijas de la puerta y volvía a entrar con el viento. Pero ella seguía barriendo. Era su forma de decirle a la vida que no se iba a rendir. Al caer el sol, Tomasa volvió a aparecer. Esta vez traía una bolsita con sal y 2 cebollas. «Tenga, comadre. Sé que no es mucho, pero...» «Es mucho, Tomasa. Es muchísimo. Gracias». Se sentaron en unas piedras afuera de la casa, viendo cómo el cielo se ponía color de rosa y naranja. Los niños perseguían lagartijas entre los nopales. «¿Ya sabe algo de Leticia?», preguntó Tomasa bajito. Jacinta negó con la cabeza. «Ni quiero saber, comadre. Esa mujer ya no es mi hija». «Ay, doña, no diga eso, es su sangre. La sangre no significa nada si el corazón está podrido». Tomasa suspiró. Sabía que no había palabras para ese tipo de dolor. El domingo, Jacinta llevó a los niños a misa. No tenían ropa bonita, pero los bañó como pudo con el agua del pozo y les peinó el cabello con sus manos. Caminaron al pueblo bajo el sol, los 3 con hambre pero con la dignidad intacta. En la iglesia de San Miguel, el padre Esteban predicó sobre el perdón y la misericordia. Jacinta escuchaba, pero no con todo el corazón. No estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. Después de la misa, el padre se le acercó. «Doña Jacinta, qué gusto verla por acá. ¿Cómo están los niños?» «Bien, padre, gracias a Dios». El sacerdote la miró a los ojos. Era un hombre viejo, con las manos temblorosas pero la mirada firme. «La dignidad se sostiene, doña Jacinta, aunque tiemble, aunque duela. Usted sabe eso mejor que nadie». Le puso una mano en el hombro y se fue. Esas palabras se le quedaron grabadas como tatuaje. Los días se hicieron semanas. Jacinta aprendió a estirar 1 kilo de frijoles para que durara 10 días.
Aprendió a pedir prestado sin perder la vergüenza y a devolver siempre, aunque fuera poquito. Aprendió a dormir con hambre y a despertar con esperanza, aunque fuera una esperanza del tamaño de una lenteja. Los niños se acostumbraron a la vida en la casa de barro, ya no preguntaban por su madre, ya no lloraban en las noches. Se hicieron más callados, más serios, como si el abandono los hubiera envejecido de golpe. Una tarde, mientras Jacinta limpiaba las paredes con un trapo mojado, algo le llamó la atención. Una sección del barro sonaba diferente, hueco, como si hubiera un espacio detrás. Se quedó parada ahí, con el trapo en la mano, mirando esa pared agrietada. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó Mateo. «Nada, mijo, no más que esta pared está bien chueca». Pero algo le decía que no era solo eso, algo en su pecho, una corazonada vieja que las mujeres sabias aprenden a escuchar. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Jacinta se quedó sentada en el petate, mirando esa pared en la oscuridad. El viento silbaba por las rendijas. Afuera, los coyotes aullaban a lo lejos. Se tapó con el rebozo y cerró los ojos, pero el sueño no le llegaba. Su mente seguía dando vueltas a esa pared, a ese sonido hueco, a esa sensación de que algo estaba esperando ser encontrado. «Mañana», pensó, «mañana veo qué tiene esa pared». Y se quedó dormida con esa promesa, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las noches eran lo peor, cuando los niños dormían y el silencio se metía por las rendijas como fantasma. Jacinta se quedaba despierta en el petate, mirando el techo de lámina y haciéndose las mismas preguntas que no tenían respuesta. ¿En qué fallé como madre? La pregunta le quemaba por dentro más que el hambre, más que el frío, más que el dolor de la cadera. Repasaba los recuerdos como quien cuenta cuentas de rosario, buscando el momento exacto en que todo se torció. Recordaba a Leticia de niña, con sus trenzas apretadas y su uniforme de la escuela, siempre limpio, aunque fuera el único que tenía. Era esa la hija que ahora la había echado como perro sarnoso, la misma que lloraba en sus brazos cuando tenía pesadillas, la que le decía «Te quiero mucho, mamá», cada noche antes de dormir. «Cuando dejaste de quererme, mija». Jacinta se tapó la cara con el rebozo. No quería llorar. Llorar era como admitir la derrota, y todavía no estaba lista para eso. «Abuela, ¿estás despierta?», susurró Emiliano desde el otro lado del petate. Jacinta se volteó. El niño la miraba con esos ojos grandes y tristes que partían el alma. «Sí, chiquito, ¿qué pasó? ¿No puedes dormir?» «Extraño a mi mamá». Las palabras cayeron como pedradas. Jacinta tragó el nudo que se le formó en la garganta. «Ya sé, mijo, yo también la extraño». Mentira. Lo que extrañaba era a la hija que creía conocer, no a la mujer cruel en que se había convertido. Pero, ¿cómo explicarle eso a un niño de 6 años? «¿Por qué nos dejó, abuela?». Esa era la pregunta del millón, la que Jacinta no sabía cómo contestar sin llenar al niño de rencor. «A veces la gente hace cosas que no entendemos, Emiliano, pero lo importante es que tú y Mateo me tienen a mí, y yo nunca los voy a dejar. ¿Me crees?». El niño asintió y se acurrucó más cerca. Jacinta lo abrazó hasta que se volvió a quedar dormido, pero ella siguió despierta, cargando sola ese peso que no cabía en palabras. Los días en la casa de barro se parecían todos: levantarse al alba, prender el fogón, estirar lo poco que había, caminar al pozo, cuidar a los niños, dormir con hambre. Pero lo que más le pesaba a Jacinta no era la pobreza, era la soledad. No la soledad de estar sola, porque tenía a los niños. Era esa soledad del alma que viene cuando te das cuenta de que la persona en quien más confiaste te traicionó. Una tarde, Mateo encontró un pájaro herido cerca de los nopales. Tenía el ala quebrada y piaba despacito, casi sin fuerza. «Abuela, mira, está lastimado. ¿Lo podemos curar?». Jacinta miró al pajarito. Era un gorrión café y chiquito, temblando de miedo o de dolor, quién sabe.
Podemos intentarlo, mijo. Hicieron un nidito con trapos viejos y le dieron agua con un gotero hecho de una hoja enrollada. El pájaro tomó poquito y cerró los ojos. No sabían si iba a vivir, pero al menos lo intentaron. ¿Crees que se va a poner bien, abuela? No sé, Mateo. A veces uno hace todo lo que puede y aún así las cosas no salen como uno quiere. El niño se quedó callado, acariciando al pájaro con un dedo. Como con mi mamá, Jacinta sintió que algo se le rompía dentro. Ese niño de 8 años ya entendía más de lo que debería. Sí, mijo, como con tu mamá. Por las tardes, cuando el calor aflojaba tantito, Jacinta se sentaba en una piedra afuera de la casa y miraba el horizonte. El semidesierto se extendía plano hasta perderse. Sin más que mezquites y polvo, a veces pensaba que su vida era igualita a ese paisaje, seca, vacía, sin nada que esperarle adelante. Pero luego escuchaba las risas de los niños jugando con piedritas y se regañaba a sí misma. No seas malagradecida, Jacinta. Todavía tienes a estos angelitos, todavía tienes razones para seguir. Un día, en Tomasa llegó con noticias del pueblo. Doña Jacinta ya se enteró. ¿De qué, comadre? De Leticia. Dicen que anda presumiendo que vendió unos terrenos bien caros, que ahora tiene dinero para todo. El corazón de Jacinta dio un vuelco. Terrenos. ¿Cuáles terrenos? Hasta donde ella sabía, Leticia solo tenía la casa grande, que había sido de don Eusebio antes de morirse. ¿Y qué terrenos son esos? Tomasa se encogió de hombros. No sé bien, comadre, pero dicen que eran de la familia. Yo nomás le cuento lo que oí en el mercado. Cuando Tomasa se fue, Jacinta se quedó con esa información dando vueltas en la cabeza, como sopilote sobre carroña. Algo no cuadraba. Don Eusebio había sido un hombre bueno, de esos que ayudaban sin esperar nada a cambio. Él fue quien les prestó dinero cuando Leticia enfermó de chiquita. Él fue quien le dio trabajo a Jacinta cuando nadie más quería darle una oportunidad. ¿Por qué le habría dejado terrenos a Leticia? ¿Y por qué ella nunca mencionó nada de eso antes? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. Esa noche, después de acostar a los niños, Jacinta sacó una cajita de lata donde guardaba sus únicos tesoros. Una foto vieja de cuando Leticia hizo la primera comunión, una medalla de la Virgen de Guadalupe y una carta que don Eusebio le había escrito años atrás. Desdobló la carta con cuidado. El papel estaba amarillento y olía a tiempo viejo. La leyó despacio, con los ojos entrecerrados, porque ya casi no veía bien de cerca. Estimada Jacinta, quiero que sepas que siempre has sido una mujer de bien y que tu trabajo y tu honradez no han pasado desapercibidos. Algún día se hará justicia, te lo prometo. Cuida esa dignidad tuya, que vale más que todo el oro del mundo. Con cariño, Eusebio. Jacinta sintió un escalofrío. Algún día se hará justicia. ¿Qué había querido decir con eso? Guardó la carta de nuevo en la cajita y la escondió debajo del petate. Afuera, el viento del desierto silbaba su canción triste. Los coyotes aullaban a lo lejos y Jacinta se quedó ahí sentada en la oscuridad, sintiendo que había algo más grande que ella no alcanzaba a ver todavía. Al día siguiente, mientras barría la casa, su mirada se detuvo otra vez en esa pared que sonaba hueco. Las grietas formaban un patrón raro, como si alguien hubiera tapado algo a propósito. Se acercó y tocó el barro con los dedos. Sí, definitivamente había algo raro ahí. ¿Qué escondes?, susurró para sí misma. Mateo entró corriendo. Abuela, el pajarito movió el ala. Creo que se va a poner bien. Jacinta sonrió. A veces los milagros chiquitos eran los que más importaban. Qué bueno, mijo. Ya ves que sí valió la pena cuidarlo. Pero mientras abrazaba al niño, su mente seguía en esa pared, en esas grietas sospechosas, en la carta de don Eusebio, en los terrenos que Leticia había vendido. Todo estaba conectado de alguna forma. Tenía que estarlo.
Esa noche, cuando los niños roncaban bajito y la luna llena iluminaba la casa de barro, Jacinta tomó una decisión. Mañana iba a averiguar qué había detrás de esa pared, aunque le diera miedo, aunque no supiera qué iba a encontrar, porque si algo le había enseñado la vida era esto: a veces hay que escarbar en lo oscuro para encontrar la luz. Jacinta esperó a que cayera la noche, no sabía bien por qué, pero algo le decía que esto tenía que hacerlo a solas, sin que los niños preguntaran o se asustaran. Después de darles de cenar, frijoles aguados y tortillas, como siempre, los arropó con el rebozo y les cantó una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niña. «Duérmanse, mis angelitos, mañana va a ser un día bonito». «¿De verdad, abuela?», preguntó Emiliano con los ojos ya medio cerrados. «De verdad, chiquito». Otra mentira piadosa. Pero ¿qué más podía hacer? Los niños necesitaban esperanza, como necesitaban pan. Se quedó sentada en el petate hasta que los escuchó respirar profundo. Ese ritmo pausado del sueño verdadero. Entonces se levantó despacio, cuidando que la cadera no rechinara, y caminó hacia la pared. La luz de la luna entraba por las rendijas y pintaba rayas plateadas en el piso de tierra. Jacinta prendió la veladora que le había dado Tomasa y la puso cerca de la pared. La llama bailó un momento antes de quedarse quieta, iluminando las grietas del adobe. Se arrodilló frente a la pared. Las rodillas le tronaron como ramas secas. Pasó los dedos por las grietas, siguiendo el contorno. Sí, definitivamente había algo raro. El barro en esa sección era más claro, más nuevo, como si alguien lo hubiera puesto encima de algo. Del bolsillo de su delantal sacó una cuchara vieja y despostillada. Era lo único que tenía para rascar. Se persignó 3 veces, por si acaso, y empezó. El primer raspón hizo un sonido áspero que le puso los pelos de punta. Se detuvo, volteó a ver a los niños. Seguían dormidos. Respiró hondo y continuó. El barro estaba duro pero quebradizo. Cada cucharada que arrancaba caía al suelo como polvo. Jacinta raspaba despacio, con cuidado, como quien desentierra algo sagrado o peligroso. El corazón le latía recio, las manos le sudaban aunque la noche estaba fría. Después de un rato, la cuchara tocó algo sólido, no era adobe, era otra cosa. Jacinta sintió un vuelco en el pecho, raspó más rápido ahora, quitando el barro con más fuerza. Sus dedos se llenaron de tierra, pero no le importó. Tenía que saber, tenía que ver. Poco a poco fue apareciendo la forma de un ladrillo rojo, suelto, diferente de los adobes que formaban el resto de la pared. «Diosito santo», susurró. «¿Qué es esto?». Con las manos temblorosas agarró el ladrillo por los bordes y jaló. No salió a la primera. Estaba atorado. Jaló otra vez, más fuerte, y sintió que cedía un poco más y... ¡zas! El ladrillo salió disparado y casi se le cae en los pies. Detrás del ladrillo había un hueco negro, un escondite. Jacinta acercó la veladora. La luz temblorosa iluminó el interior. Ahí, envuelto en una manta vieja y polvosa, había algo. Las manos le temblaban tanto que casi tira la veladora. Se persignó de nuevo y metió la mano en el hueco. Tocó algo frío y duro. Una lata de galletas oxidada y pesada. La sacó con cuidado, como si fuera un bebé recién nacido. La puso en el suelo frente a ella y se quedó mirándola un momento largo, con el corazón brinándole en el pecho como chapulín asustado. La abro. ¿Y si no debería abrirla? ¿Y si es algo malo? Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Y además, ¿qué más podía perder? Ya había perdido todo. Con dedos temblorosos, abrió la tapa. Rechinó como quejido de alma en pena. Adentro había papeles amarillentos doblados con cuidado, un rosario de cuentas gastadas y un sobre con su nombre escrito en letra elegante. Para doña Jacinta Ramírez se le cortó la respiración. Reconocía esa letra. Era de don Eusebio.
Agarró el sobre con manos temblorosas y lo abrió despacio, cuidando no romper el papel viejo. Dentro había una carta. La desdobló y acercó la veladora para poder leer. Querida Jacinta, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste lo que dejé escondido para ti. Me disculpo por hacerlo de esta manera, pero tenía mis razones. No podía confiar en que estos documentos llegaran a tus manos de otra forma. Jacinta sintió que algo se le apretaba en el pecho. Siguió leyendo. Esta casita de barro, tan humilde como parece, es tuya, legalmente tuya. Te la dejo en testamento junto con los derechos del terreno que colinda con la antigua hacienda. Es un terreno amplio, con agua registrada, y vale más de lo que imaginas. Los ojos de Jacinta se llenaron de lágrimas. No podía ser cierto, no podía. Sé que Leticia intentará quedarse con todo. Por eso escondí estos documentos aquí, en el único lugar donde pensé que nadie buscaría. Perdóname por esto, Jacinta, pero tenía que protegerte. La letra se volvió borrosa. Jacinta se limpió los ojos con el dorso de la mano y siguió. También encontrarás en esta lata el testamento original con las firmas legales, los títulos de propiedad del terreno y las escrituras con los sellos del registro. Todo está en orden, todo es legal. Leticia no tiene derecho a nada de esto. Si algún día te humillan, si te hacen sentir que no vales nada, busca en la pared, busca la verdad y no permitas que te borren, Jacinta. Tú vales más que todo el oro del mundo. Con cariño y respeto, Eusebio Fernández. Jacinta dejó caer la carta en su regazo. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo más grande, de rabia, de alivio, de miedo, de esperanza, todo mezclado en un nudo que le apretaba la garganta. Con manos temblorosas sacó los otros papeles de la lata. Ahí estaba todo: el testamento con el sello oficial, los títulos de propiedad firmados y sellados, las escrituras del terreno con agua. Todo era real. Se quedó ahí arrodillada en el piso, rodeada de documentos viejos y verdades enterradas, sin poder moverse. Su mente trataba de procesar lo que esto significaba. Leticia sabía, tenía que haber sabido, por eso la echó con tanta rabia. Por eso le dio la casa de barro pensando que era un despojo, porque sabía que aquí estaba escondida la verdad. Tramposa, susurró Jacinta en la oscuridad. Tramposa y ladrona. Un ruido la hizo voltear. Mateo se había movido en el petate, pero seguía dormido. Jacinta respiró hondo. Tenía que calmarse, tenía que pensar. Guardó todos los papeles de nuevo en la lata, la cerró bien y la escondió debajo del petate, en el rincón más oscuro. Después volvió a la pared y metió el ladrillo de regreso en su lugar. Con las manos amontonó el barro que había caído y lo apretó contra la pared, tratando de disimular el hueco. No era perfecto, pero serviría por ahora. Se lavó las manos en la cubeta con agua fría. Le temblaban tanto que salpicó agua por todos lados. Se las secó en el delantal y se quedó parada ahí, en medio de la casa de barro, sintiendo que el mundo se había volteado de cabeza. Tenía pruebas, tenía la verdad, tenía derecho legal a lo que Leticia le había robado. Pero, ¿qué iba a hacer con eso? ¿Podía realmente denunciar a su propia hija? Se dejó caer en el petate junto a los niños. Emiliano se acurrucó contra ella sin despertar. Jacinta lo abrazó fuerte, respirando el olor a chamaco dormido afuera. El viento del desierto silbaba su canción eterna. La veladora se consumió hasta apagarse, y Jacinta se quedó ahí despierta hasta que el cielo empezó a aclarar, cargando sola el peso de una decisión que cambiaría todo. Jacinta no durmió. Se quedó mirando el techo de lámina toda la noche, con la lata escondida bajo el petate, quemándole la conciencia como brasa viva. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de don Eusebio, esas palabras que le devolvían lo que creía perdido, su dignidad, su derecho, su verdad. Pero también veía el rostro de Leticia, y eso le dolía más que todo.
Cuando el sol empezó a colarse por las rendijas, Jacinta se levantó con cuidado. Los niños seguían dormidos, tapados con el rebozo. Se veían tan tranquilos, tan ajenos al terremoto que se estaba armando en el corazón de su abuela. Salió al patio. El aire frío de la madrugada le pegó en la cara como cachetada. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Sacó la lata de su escondite y volvió a abrir los documentos. Esta vez los leyó con más calma, tratando de entender cada palabra, cada sello, cada firma. El testamento era claro. Don Eusebio le dejaba a Jacinta Ramírez la casa de adobe, ubicada al final del ejido, más el terreno colindante con la antigua hacienda de San Jerónimo, 15 hectáreas con agua registrada y derechos de paso. La fecha del testamento era de 3 años atrás. Poco antes de que don Eusebio muriera, Jacinta revisó las escrituras. Ahí estaban los sellos del registro público, las firmas del notario. En todo en orden. Después encontró otro documento que le heló la sangre. Una escritura de compraventa falsa donde aparecía su firma vendiendo el terreno a un tal licenciado Méndez por una cantidad ridícula. Pero esa no era su firma. Era parecida, pero no era la suya. Se le revolvió el estómago. Leticia había falsificado su firma. Había vendido el terreno que no le pertenecía, usando documentos apócrifos, y se había quedado con el dinero. «Dios mío», susurró Jacinta. «¿Hasta dónde llegaste, mija?». Siguió revisando, encontró copias de recibos bancarios, transferencias, hasta fotografías del terreno. Don Eusebio había documentado todo. Como si supiera que esto iba a pasar. La última hoja era otra carta, más corta, más directa. «Jacinta, si Leticia descubre este testamento antes que tú, intentará esconder todo. Conozco a esa muchacha mejor de lo que crees. Tiene ambición en las venas. Por eso escondí estos papeles en la casa de barro. En la pared norte, detrás del ladrillo suelto, pensé que si te echaba de la casa grande, no iba a sospechar que justo ahí estaba lo que buscaba. Perdóname por esta carga, pero alguien tiene que detenerla antes de que su avaricia la destruya por completo. Y tú eres la única persona en este mundo con la fuerza para hacerlo. Que Dios te bendiga, Jacinta. Siempre fuiste como una hija para mí. Eusebio». Jacinta dobló la carta despacio. Las manos le temblaban. La cabeza le daba vueltas. «Siempre fuiste como una hija para mí». Esas palabras se le clavaron hondo. Don Eusebio había sido bueno con ella. Eso siempre lo supo, pero nunca imaginó que la quisiera así, como familia. Se quedó ahí sentada en el patio, viendo cómo el sol subía lento sobre el semidesierto, pintando el cielo de colores naranjas y rosas. El mundo seguía girando como si nada, ajeno a que su vida acababa de dar un vuelco. Tenía 2 opciones: guardar silencio y seguir sobreviviendo en la pobreza, o enfrentar a Leticia con la verdad. Pero enfrentar a Leticia significaba denunciarla, significaba llevarla ante la justicia, significaba destruir a su propia hija. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué clase de madre soy si lo hago? El llanto de Emiliano la sacó de sus pensamientos. El niño había despertado con hambre. «Ya voy, chiquito». Guardó rápido la lata en su escondite y entró a preparar el desayuno mientras hacía tortillas en el comal. Su mente no paraba de dar vueltas. Los niños comieron despacio, sin hacer preguntas. Ya sabían que cuando la abuela estaba callada era mejor no molestar. Después del desayuno, Jacinta se sentó en la piedra afuera de la casa, con el rebozo apretado y la mirada perdida en el horizonte. «Abuela, ¿estás enojada?», preguntó Mateo acercándose. «No, mijo, nomás estoy pensando». «¿En qué?». «En cosas de grandes». El niño se sentó a su lado y se quedó callado un rato. Después dijo: «El pajarito ya vuela, abuela. Lo vimos esta mañana, se fue». Jacinta sonrió tristemente. «Qué bueno, Mateo. Ya estaba listo para irse. Nosotros también vamos a estar listos algún día para irnos». La pregunta le atravesó el corazón como flecha. «Sí, mi hijo.
Algún día, pero primero tenía que decidir qué hacer con esa verdad que quemaba en sus manos. Pasó el día entero dándole vueltas, barría la casa sin ver lo que barría, lavaba los trastes sin darse cuenta. La mente estaba en otro lado, calculando consecuencias, midiendo miedos. Al caer la tarde, Tomasa apareció con un poco de leña. «Tenga, comadre, para el fogón. Gracias, Tomasa, siempre tan buena». La vecina se sentó en la piedra junto a ella. Se quedaron calladas un rato, viendo cómo las sombras se alargaban. «¿Le pasa algo, doña Jacinta? La veo apurada». Jacinta dudó. Quería contarle todo, sacar ese peso del pecho, pero algo le decía que todavía no era tiempo. «No, comadre, nomás estoy cansada». Tomasa asintió, aunque sus ojos decían que no le creía. «Bueno, pues si ocupa algo, ya sabe dónde vivo». Cuando se fue, Jacinta volvió a sacar la lata. Leyó de nuevo la nota final de don Eusebio. «No permitas que te borren, Jacinta». Esas palabras resonaron en su cabeza como campanas de iglesia. Toda su vida había dejado que otros decidieran por ella. Había aguantado humillaciones, había tragado corajes, había callado cuando debió gritar. Todo por no hacer olas, por no causar problemas, por ser buena mujer. ¿Y de qué le había servido? La habían echado como basura, la habían despojado de lo suyo, la habían querido borrar. Pero ya no más esa noche. Después de acostar a los niños, Jacinta se arrodilló frente al altar chiquito que había armado en un rincón, una veladora, una estampita de la Virgen y su rosario viejo. Rezó largo y tendido, pidió fuerza, pidió claridad, pidió perdón por lo que estaba a punto de hacer. Cuando terminó, se levantó con las rodillas adoloridas, pero el corazón más ligero. Ya había tomado la decisión. Mañana, al amanecer, iría al comisario ejidal con los documentos. Buscaría al licenciado Barrera, el único abogado honesto que quedaba en el pueblo. Le mostraría todo y dejaría que la ley hiciera su trabajo. No era venganza, era justicia. No era crueldad, era dignidad. Y si Leticia tenía que pagar por lo que hizo, que pagara. Jacinta ya había pagado suficiente. Se acostó en el petate junto a sus nietos. Por primera vez en semanas, durmió profundo. Soñó con don Eusebio, con su sonrisa amable, con sus manos llenas de tierra buena. En el sueño él le decía: «Ya era hora, ya. Jacinta, ya era hora de que te defendieras». Y ella despertó con lágrimas en las mejillas, pero con el alma más liviana. El sol apenas empezaba a salir cuando Jacinta se vistió con su ropa menos rota, se peinó el cabello en chongo apretado y guardó los documentos en una bolsa de manta. Le dejó a los niños el desayuno preparado y una nota que decía: «Vuelvo pronto, no salgan de la casa». Y caminó hacia el pueblo con la cabeza en alto y el paso firme. Aunque la cadera le doliera como siempre, iba a recuperar lo que era suyo. Iba a demostrar que las mujeres viejas y pobres también tienen derecho a la justicia. Iba a enseñarle al mundo que no estaba muerta, que todavía tenía dientes y que ya era hora de morder. El camino al pueblo parecía más largo que nunca. Jacinta caminaba despacio, no solo por la cadera, sino porque cada paso la acercaba a algo irreversible. La bolsa de manta colgaba de su hombro como si pesara toneladas. Aunque solo llevaba papeles viejos y una verdad aplastante. El sol ya estaba alto cuando llegó a la casa de Tomasa. Tocó la puerta con los nudillos temblorosos. «Comadre». Tomasa abrió con el delantal lleno de harina. «¿Qué pasó? ¿Están bien los niños?» «Están bien, pero necesito pedirle un favor muy grande». Tomasa la hizo pasar, le sirvió un vaso de agua de Jamaica y se sentó frente a ella. «Dígame, doña Jacinta, lo que sea». Jacinta respiró hondo, no había vuelta atrás. «Necesito que me acompañe al comisario ejidal. Tengo que hablar con el licenciado Barrera. ¿Pasó algo?» «Sí, pero es algo bueno, creo». Jacinta apretó la bolsa contra su pecho. «Encontré unos papeles, unos documentos que cambian todo».
Tomasa la miró fijo a los ojos. Tiene que ver con Leticia, tiene que ver con la verdad. No hizo falta decir más. Tomasa se quitó el delantal, se puso su rebozo bueno y cerró la puerta de su casa. Ándale pues, comadre, vamos. Pasaron primero por la iglesia. El padre Esteban estaba barriendo el atrio cuando las vio llegar. Doña Jacinta, doña Tomasa, ¿a qué se debe el honor? Padre, necesito que usted también venga. Jacinta se oía más firme de lo que se sentía. Voy al comisario y quiero que haya testigos, gente de bien. El padre dejó la escoba recargada en la pared. Es algo grave, es algo necesario. El sacerdote asintió despacio. Conocía a Jacinta desde hacía 30 años. Sabía que si ella pedía ayuda era porque la cosa era seria. Déjeme avisarle al monaguillo que cierre la iglesia. Voy con ustedes. Los tres caminaron juntos por las calles de tierra del pueblo. La gente los veía pasar y se quedaba mirando. Doña Jacinta, la que había sido echada por su hija, caminando con la cabeza alta junto a Tomasa y el padre Esteban. Algo grande estaba pasando. El comisario ejidal estaba en su oficina, que era más bien un cuarto al fondo de la presidencia municipal. Don Rutilio, el comisario, era un señor gordo y bigotón que siempre olía a cigarro. Doña Jacinta, ¿qué se le ofrece? Necesito hablar con el licenciado Barrera, es urgente. Don Rutilio miró a los tres visitantes con curiosidad. El licenciado viene los martes y jueves, hoy es lunes. Pues mándele llamar, don Rutilio. Esto no puede esperar. El comisario se rascó la panza. No estaba acostumbrado a que las viejitas le dieran órdenes, pero había algo en la voz de Jacinta que lo hizo agarrar el teléfono. Está bien, le hablo ahorita. Media hora después, el licenciado Barrera llegó en su camioneta vieja. Era un hombre flaco, de lentes gruesos y traje arrugado. Tenía fama de ser honesto, cosa rara entre los abogados del pueblo. Doña Jacinta, don Rutilio me dijo que era urgente. Sí, licenciado, necesito que vea estos documentos. Se sentaron en la oficina del comisario. Jacinta sacó los papeles de la bolsa con manos temblorosas y los puso sobre el escritorio lleno de polvo. El padre Esteban y Tomasa se quedaron parados atrás. Como testigos silenciosos, el licenciado Barrera se puso los lentes y empezó a revisar. Pasó las hojas despacio, leyendo con atención. Su expresión fue cambiando poco a poco, de curiosidad a sorpresa, de sorpresa a preocupación. ¿De dónde sacó esto, doña Jacinta? Los encontré escondidos en mi casa. En la casa de barro que me dejó mi hija. El abogado siguió leyendo, revisó el testamento, las escrituras, los sellos, después agarró la escritura falsa de compraventa y la comparó con las firmas verdaderas. Se quitó los lentes y se talló los ojos. Esto es válido, doña Jacinta. El testamento está registrado y tiene todos los sellos legales. Hizo una pausa. Pero esto otro, esta escritura de venta, señaló el documento falso, es apócrifa. La firma no coincide. Esto demuestra un delito grave. A Jacinta se le cortó la respiración. Una cosa era sospecharlo, otra muy distinta era escucharlo de boca de un abogado. ¿Qué clase de delito? Licenciado, falsificación de documentos, fraude, despojo. El licenciado Barrera se recargó en la silla. Quien hizo esto puede ir a la cárcel. El silencio cayó pesado como lápida. Don Rutilio silbó bajito. Tomasa le apretó el hombro a Jacinta. El padre Esteban cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. ¿Quién vendió el terreno usando esta firma falsa, doña Jacinta? La pregunta flotó en el aire. Jacinta sintió que todo el peso del mundo le caía encima. Todavía estaba a tiempo de echarse para atrás, de inventar algo, de proteger a su hija, pero entonces recordó las palabras de don Eusebio. No permitas que te borren, mi hija, Leticia Ramírez. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. El padre Esteban suspiró hondo. Tomasa le apretó más fuerte el hombro.
El licenciado Barrera asintió despacio, como si ya se lo esperaba. Entiendo que esto es difícil para usted. Es su hija, pero tiene que saber que si seguimos adelante con esto, habrá consecuencias legales serias. Lo sé, licenciado. ¿Está segura de que quiere proceder? Jacinta miró por la ventana sucia de la oficina. Afuera, el pueblo seguía con su vida normal. La gente iba y venía. Los perros ladraban. El sol pegaba duro sobre las calles de tierra. Pensó en Emiliano y Mateo, descalzos y con hambre. Pensó en las noches de frío en la casa de barro. Pensó en el portazo de Leticia, en sus palabras crueles, en el abandono. Sí, licenciado, estoy segura. El abogado juntó todos los papeles y los metió en un folder. Está bien, voy a hacer las copias certificadas y a preparar la denuncia. Esto va a ir directo a la Procuraduría. También tengo que notificar al registro público para que anulen la venta fraudulenta. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Unos días, tal vez una semana. El licenciado se puso de pie. Mientras tanto, no comente esto con nadie más y guarde bien los documentos originales. Los va a necesitar. Jacinta asintió. Le temblaban las piernas cuando se levantó de la silla. Gracias, licenciado. No tiene nada que agradecer, doña Jacinta. Usted está haciendo lo correcto. Salieron de la oficina. El sol del mediodía los cegó por un momento. Jacinta se tambaleó y Tomasa la sostuvo del brazo. ¿Está bien, comadre? Sí, no más que... Ya estuvo, ya no hay vuelta atrás. El padre Esteban le puso una mano en el hombro. Hizo lo correcto, doña Jacinta. La verdad siempre tiene que salir a la luz, aunque duela. Caminaron de regreso por las calles del pueblo. Jacinta iba callada, procesando todo. Había dado el primer paso. Había denunciado a su propia hija, y aunque sabía que era lo justo, el corazón le dolía como si se lo hubieran partido con hacha. Cuando llegaron a la casa de barro, los niños corrieron a abrazarla. Abuela, ¿dónde estabas? Nos preocupamos. Fui al pueblo, mijos, a arreglar unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas de grandes, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Esa noche, mientras los niños dormían, Jacinta se quedó despierta mirando la pared donde había encontrado los documentos. La noticia ya debía estar corriendo por el pueblo como reguero de pólvora. Para mañana, todos sabrían que ella había denunciado a Leticia, y Leticia también lo sabría. Se apretó el rebozo y cerró los ojos. Fuera lo que fuera que viniera, estaba lista para enfrentarlo. Ya había dado el paso más difícil. Ahora solo faltaba esperar. No pasaron ni 2 días cuando Leticia apareció en la puerta de la casa de barro. Jacinta estaba afuera, lavando ropa en una tina, cuando escuchó el motor de la camioneta. Levantó la vista y sintió que se le helaba la sangre. Leticia bajó del vehículo con un vestido limpio y zapatos de tacón que no tenían nada que hacer en esa terracería llena de polvo. Traía lentes oscuros y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Madre, qué bueno que te encuentro». La voz era dulce como miel envenenada. Jacinta se secó las manos en el delantal sin apartar la mirada. «¿Qué haces aquí, Leticia? Vine a hablar contigo. ¿Podemos pasar?» «Aquí está bien». Leticia miró la casa de barro con desprecio apenas disimulado. Se quitó los lentes y sus ojos brillaron con algo que Jacinta no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Rabia? «Madre, me enteré de que fuiste al comisario». La sonrisa se mantuvo, pero la voz se tensó. «¿Por qué hiciste eso sin hablar primero conmigo?» «Porque no tenía nada que hablar contigo». «Pero somos familia, madre. Las cosas se arreglan en familia». Jacinta soltó una risa seca. «¿Familia? Ahora sí, somos familia». «¿Cuándo me echaste como perra de tu casa también pensabas en la familia?» Leticia apretó la mandíbula. La máscara de dulzura empezó a resquebrajarse. «Mira, madre, sé que estás enojada. Tienes razón de estarlo. Tal vez fui muy dura contigo». Se acercó un paso. «Pero todo fue un malentendido. Podemos arreglarlo. Yo te puedo ayudar, te puedo dar dinero, una casa mejor que esta».
No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? ¿Humillarme frente a todo el pueblo? Quiero lo que es mío por derecho, nada más y nada menos. En ese momento, otra camioneta llegó levantando polvareda. De ella bajó Rogelio, el hermano cobarde, junto con otros dos primos que Jacinta apenas reconocía, todos con sonrisas falsas y palabras preparadas. «Tía Jacinta, ¿cuánto tiempo?», dijo uno de los primos abriendo los brazos como si fueran a abrazarse. «No se hagan». Jacinta dio un paso atrás. «Ustedes nunca me hablaron cuando estaba pasando hambre. No vengan ahora con abrazos de Judas». Rogelio se aclaró la garganta. «Tía, venimos en son de paz. Leticia nos contó lo que pasó y todos pensamos que esto se puede arreglar sin abogados ni problemas». «Claro que se puede», agregó Leticia recuperando su tono meloso. «Mira, madre, tal vez yo me confundí con los papeles. Ya sabes cómo son estas cosas, todo tan complicado, pero si me das los documentos que encontraste, yo misma me encargo de aclarar todo, te lo prometo». Jacinta las miró uno por uno. Todos traían la misma cara de preocupación falsa, como actores malos en una obra de teatro. ¿Eso creen que soy tan pendeja como para creerles? «Madre, no hables así». Leticia fingió escandalizarse. «Hablo como se me da la gana. Esta es mi casa, sí, mi casa, la que don Eusebio me dejó en testamento mientras tú vendías lo que no era tuyo». El silencio cayó pesado. Las máscaras empezaron a caerse una por una. Mateo y Emiliano salieron de la casa. Asustados por las voces, se quedaron junto a Jacinta, agarrándose de su delantal. «¡Ay, mis niños preciosos!». Leticia se agachó con los brazos abiertos. «Vengan con su mami, los extraño tanto». Los niños se pegaron más a Jacinta. «No se movieron. No quieren ir contigo», dijo Jacinta. «Y no los culpo». La cara de Leticia se endureció. Se puso de pie despacio y se sacudió el polvo de la falda. «Les estás llenando la cabeza de cosas, madre. Les estás diciendo mentiras sobre mí. No necesito decirles nada. Ellos tienen ojos, vieron cómo nos echaste. Los eché a ustedes, no a ellos. Ellos son mis hijos». «Pues parece que se te olvidó cuando nos dejaste aquí a morir de hambre». Rogelio intentó mediar. «Tía, no se ponga así. Todos cometemos errores». Leticia ya reconoció que se equivocó. «¿Qué más quiere? Quiero justicia. La justicia la hacemos en familia», gritó uno de los primos. «No frente a los abogados y los chismosos del pueblo». Jacinta se cruzó de brazos. Si querían arreglar las cosas en familia, debieron pensarlo antes. Ahora ya está en manos de la ley. Leticia dio un paso adelante. Ya no sonreía. Los ojos le brillaban de pura rabia. «Escúchame bien, vieja necia. Si sigues con esto te vas a arrepentir. Te puedo quitar a los niños. Puedo decir que no estás en tus cabales, que no puedes cuidarlos. Hay asilos para gente como tú. Me estás amenazando. Te estoy avisando». Leticia señaló la casa de barro. «Mira cómo vives, en esta posilga, sin dinero, sin comida. ¿Crees que un juez va a dejarte a los niños viviendo así?». Jacinta sintió que la rabia le subía por el pecho como lava hirviendo. «Vivo así porque tú me robaste lo que era mío, y ahora vienes a amenazarme con quitarme a mis nietos. Pero ya se te acabó el corrido, Leticia. Dame esos papeles». Leticia extendió la mano con autoridad. «Dámelos ahorita mismo, o te juro que... ¿O qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a correr de mi propia casa? Ya hiciste todo lo que podías hacerme». Leticia intentó empujarla, pero Rogelio la detuvo. «Cálmate, Leticia. Esto no se arregla así. Suéltame». Se zafó de un jalón. «Esta vieja terca nos va a hundir a todos». Los niños empezaron a llorar. Jacinta los abrazó contra ella, protegiéndolos. «Váyanse de aquí». «Ahora, no me voy sin esos documentos», gruñó Leticia. «Pues vas a tener que sacarlos de las manos del licenciado Barrera, porque ya no los tengo yo». La cara de Leticia palideció. «¿Qué hiciste?
Lo que debía hacer desde el principio, poner la denuncia. Ya todo está registrado, ya el abogado tiene las copias. Ya no puedes hacer nada. Leticia se quedó parada ahí, temblando de rabia. Los primos se miraron entre ellos, incómodos. Rogelio bajó la mirada. Esto no se va a quedar así, siseó Leticia. ¿Me oyes, vieja desgraciada? Esto apenas empieza. Que empiece, ya no te tengo miedo. Leticia dio media vuelta y caminó hacia la camioneta con pasos furiosos. Los demás la siguieron como borregos asustados. Antes de subirse, volteó una última vez. Te vas a arrepentir, madre. Te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. Las camionetas arrancaron levantando nubes de polvo que se quedaron flotando en el aire como fantasmas. Jacinta se quedó parada ahí, abrazando a los niños que todavía sollozaban bajito. Le temblaban las piernas, pero no se dejó caer, no todavía. Tomasa apareció corriendo desde su casa. Comadre, está bien, vi todo desde mi ventana. Estoy bien, Tomasa. ¿Qué quería esa desgraciada? Lo mismo que todos los ladrones, recuperar lo que robó. Esa noche, Jacinta no pudo dormir. Las amenazas de Leticia le daban vueltas en la cabeza. ¿Y si de verdad intentaba quitarle a los niños? ¿Y si encontraba la forma de torcer la justicia? Pero entonces miró a Emiliano y Mateo dormidos bajo el rebozo y supo que no podía echarse para atrás. Ya había llegado demasiado lejos. Y aunque le doliera el alma, aunque fuera su propia hija, no iba a permitir que el mal triunfara. La verdad tenía que salir, costara lo que costara. El día de la audiencia amaneció nublado. Jacinta lo tomó como señal. Las cosas iban a estar pesadas. Se levantó antes del alba. Se bañó con el agua fría del pozo y se puso su vestido menos viejo. Se peinó el cabello en chongo apretado y se echó el rebozo sobre los hombros como armadura. Los niños desayunaron callados. Sentían la tensión en el aire. «Abuela, ¿a dónde vas?», preguntó Emiliano. «Al pueblo, chiquito. Tengo que hablar con el juez». «¿Es por lo de mamá?». Jacinta se arrodilló frente a él y le acarició la cabeza. «Sí, mijo, pero no te preocupes. Todo va a salir bien». Tomasa llegó temprano para cuidar a los niños. También vino el padre Esteban, que insistió en acompañarla. «No va a ir sola a esto, doña Jacinta. Cuenta conmigo». Caminaron juntos al juzgado que estaba en la presidencia municipal. La sala de audiencias era un cuarto viejo con sillas de plástico y un escritorio grande donde se sentaba el juez. Ya había gente esperando, curiosos del pueblo que querían ver el espectáculo. El licenciado Barrera llegó con su portafolio lleno de papeles. «¿Lista, doña Jacinta?». «Lo más que puedo estar». Leticia llegó media hora después con un abogado de la ciudad, un tipo trajeado que se veía caro y que miraba a todos con desprecio. Venía también Rogelio y otros parientes que llenaron las sillas de atrás. Leticia traía un vestido negro y lentes oscuros, como si estuviera de luto. No miró a Jacinta, ni una vez. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un señor mayor, de bigote gris y cara seria. Se sentó, revisó sus papeles y levantó la vista. «Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de Jacinta Ramírez contra Leticia Ramírez, por falsificación de documentos y fraude. ¿Están presentes ambas partes?». «Sí, su señoría», respondió el licenciado Barrera. «Presente», dijo el abogado de Leticia con voz engolada. El juez hizo una seña. «Proceda, licenciado Barrera». El abogado de Jacinta se puso de pie y empezó a explicar el caso. Mostró el testamento original de don Eusebio, las escrituras del terreno, los sellos del registro. Después mostró la escritura falsa de compraventa, donde aparecía la firma de Jacinta vendiendo el terreno. «Como pueden ver, su señoría, la firma no coincide. Mandamos hacer un peritaje y el experto confirmó que es una falsificación. La señora Leticia Ramírez vendió un terreno que no le pertenecía usando documentos apócrifos». Murmullos en la sala.
El juez pidió silencio con un golpe de martillo. El abogado de Leticia se levantó con una sonrisa prepotente. Su señoría, esto es un malentendido familiar que se está usando para atacar a mi clienta. La señora Jacinta está resentida porque su hija tuvo éxito en los negocios. No hay pruebas reales de que mi clienta haya cometido delito alguno. ¿No hay pruebas? El licenciado Barrera levantó el peritaje. Aquí está el análisis grafológico. La firma es falsa. Pudo haber sido un error administrativo. Mi clienta no falsificó nada personalmente, pero se benefició de la venta fraudulenta. El dinero fue a su cuenta. El abogado Caro se volteó hacia Leticia con cara de preocupación. Ella le susurró algo al oído. El juez revisó los documentos con calma. Parecían horas, aunque solo pasaron minutos. Finalmente levantó la vista. La señora Leticia Ramírez desea declarar. Leticia se puso de pie, se quitó los lentes oscuros, tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Su señoría, todo esto es un terrible error. Su voz salió temblorosa. Yo amaba a don Eusebio como a un padre. Cuando murió, encontré unos documentos y pensé que eran para mí. Nunca quise hacerle daño a mi madre. Nunca. ¿Por qué no le mostró esos documentos a su madre? ¿Por qué? Porque estábamos peleadas. Se limpió una lágrima. Pero nunca pensé que ella fuera la beneficiaria. Nunca vi el testamento original. Mentirosa. Susurró Jacinta entre dientes. El padre Esteban le apretó la mano para calmarla. El juez entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo explica la venta del terreno con una firma que no es de su madre? Yo no firmé nada, su señoría. Contraté a un gestor para los trámites. Tal vez él cometió el error. Tiene el nombre de ese gestor. Leticia titubeó. Se llamaba Méndez, licenciado Méndez, pero se fue del estado hace meses. «Qué conveniente», murmuró el licenciado Barrera. El abogado de Leticia intervino. «Su señoría, mi clienta es víctima de una mala asesoría legal. Ella no tenía intención de defraudar a nadie. Está dispuesta a devolver el terreno y compensar cualquier daño. Ahora sí». Jacinta no pudo quedarse callada. Ahora que la agarraron con las manos en la masa, el juez golpeó el martillo. «Orden. Señora Jacinta, tendrá su turno de hablar. Perdón, su señoría». Pero Leticia ya había perdido la compostura. Se volteó hacia Jacinta con los ojos llenos de veneno. «Esto es tu culpa, vieja. Tú me obligaste a hacer todo esto. Si hubieras sido mejor madre, si no hubieras sido tan amargada, nada de esto habría pasado». El abogado intentó callarla, pero ella siguió gritando. «Don Eusebio te tenía lástima. Por eso te dejó esa casa miserable, pero el terreno bueno era para mí porque yo sí supe salir adelante». «Leticia, cállate», siseó su abogado, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido como veneno escupido. El juez volvió a golpear el martillo, más fuerte. «Orden, señora Leticia, contrólese o la voy a sacar de esta sala». Leticia se dejó caer en la silla, respirando agitado. El maquillaje se le había corrido con las lágrimas falsas. Ya no parecía la mujer elegante que había entrado. Parecía lo que era, una estafadora acorralada. El juez suspiró y miró a Jacinta. «Señora Jacinta, ¿desea agregar algo?» Jacinta se puso de pie despacio. Le temblaban las piernas, pero la voz le salió firme. «Su señoría, yo crié a esa mujer sola. Me partí la espalda lavando ropa ajena para que no le faltara nada. Me quedé sin comer para que ella comiera». Hizo una pausa. «Y así me pagó. Me echó de su casa como perra. Me dejó en la miseria con mis nietos. Y encima me robó lo poco que me habían dejado». Se le quebró la voz, pero siguió. «Yo no quiero venganza, su señoría, solo quiero lo que es mío, y quiero que ella entienda que no se puede pisotear a la gente nomás, porque sí». Leticia la miraba con odio puro. «Te debiste morir sola, vieja desgraciada, como la perra que eres». Jadeos en la sala. El juez se puso de pie furioso. «Basta, he escuchado suficiente», señaló a Leticia. «Su comportamiento es inaceptable y las pruebas son contundentes». Se sentó y escribió algo en sus papeles.
El silencio era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Con base en las pruebas presentadas, determino que hay causa probable de que se cometió el delito de falsificación de documentos y fraude. Miró a Leticia. Señora Leticia Ramírez, queda formalmente acusada. Se girará orden para congelar sus cuentas hasta que se resuelva este caso. El abogado de Leticia protestó, pero el juez levantó la mano y ordenó la restitución inmediata del terreno a su legítima dueña, la señora Jacinta Ramírez. Leticia se desmoronó en la silla. Su rostro se deshizo igual que barro reseco bajo la lluvia. Jacinta no sintió triunfo, solo un vacío enorme en el pecho. El padre Esteban la abrazó. El licenciado Barrera sonrió satisfecho. La gente del pueblo murmuraba entre sí, y Leticia salió arrastrando los pies, rota, derrotada, odiando a la mujer que le dio la vida. Jacinta salió del juzgado con las piernas temblando. La gente del pueblo la miraba con respeto, algunos con lástima. El padre Esteban la sostenía del brazo mientras bajaban los escalones de la presidencia. Lo hizo bien, doña Jacinta, muy bien. Pero ella no se sentía bien, se sentía vacía, como si le hubieran arrancado algo del pecho y no supiera exactamente qué. El licenciado Barrera caminó a su lado. Doña Jacinta, esto apenas empieza, pero lo más difícil ya pasó. Ahora hay que esperar el juicio formal. Pero con las pruebas que tenemos, el resultado está claro. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Unos meses, tal vez medio año. Pero el terreno ya es suyo oficialmente. Puede hacer los trámites para recuperar la posesión. Jacinta asintió sin decir nada. Las palabras se le habían acabado. Tomasa salió corriendo a su encuentro cuando la vio llegar a la casa de barro. «Comadre, ¿cómo le fue? Los niños están preguntando por usted». «Bien, Tomasa, le fue bien. ¿Entonces ganó?» «Sí, gané». Pero la palabra le supo amarga en la boca. Entró a la casa. Emiliano y Mateo corrieron a abrazarla. «Abuela, ya se acabó todo». «Sí, chiquito, ya se acabó». Y mi mamá, Jacinta, se agachó para quedar a la altura del niño. Le puso una mano en la mejilla. «Tu mamá tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, Mateo, pero eso no significa que tú tengas que cargar con su culpa. ¿Me entiendes?» El niño asintió, aunque sus ojos decían que no entendía nada. Esa noche, Jacinta no pudo dormir. Se quedó sentada afuera de la casa mirando las estrellas. Había ganado en la audiencia, había recuperado lo que era suyo, había demostrado que la justicia existía. Entonces, ¿por qué se sentía tan rota por dentro? Porque era su hija. A pesar de todo, seguía siendo su hija. «No puedes dormir, comadre». Tomasa apareció con 2 tazas de té caliente, se sentó junto a ella en la piedra. «No, la cabeza no me deja. Es normal, hoy fue un día muy pesado». Tomasa le pasó una taza, el vapor subía formando espirales en el aire frío de la noche. «¿Cree que hice lo correcto, comadre?» «Lo correcto, claro que sí. Pero es mi hija, la denuncié, la hundí». Tomasa tomó un sorbo de té antes de responder. «Ella se hundió solita, doña Jacinta. Usted nomás dejó que la verdad saliera. Si no lo hacía, iba a seguir viviendo de rodillas el resto de su vida. Tal vez». Jacinta miró su taza. «¿Pero duele igual?» «Claro que duele. El amor de madre no se acaba porque sí, aunque la otra ya no lo merezca». Se quedaron calladas un rato, escuchando los grillos y el viento del desierto. Al día siguiente, el licenciado Barrera llegó con más papeles. «Doña Jacinta, necesito que firme estos documentos. Son para empezar el proceso de recuperación del terreno». Jacinta firmó donde le indicaban. Su mano tembló al escribir su nombre, pero lo hizo. «¿Y ahora qué sigue?» «Ahora hay que ir al registro público a actualizar todo. Después podemos hacer una inspección del terreno para ver en qué condiciones está. ¿Puedo ir con usted?» «Claro que sí. Es su terreno». Fueron al día siguiente. El licenciado la llevó en su camioneta vieja por el camino de terracería hasta llegar a un portón oxidado.
Detrás se veía tierra seca pero con algunos árboles, y a lo lejos se escuchaba el murmullo de agua corriente. «Aquí es, doña Jacinta». Bajaron del vehículo. Jacinta caminó despacio, mirando todo con ojos nuevos. El terreno era grande, mucho más grande de lo que imaginaba. Había mezquites, algunos frutales descuidados y un pequeño arroyo que cortaba la propiedad en diagonal. Don Eusebio tenía razón, hay agua registrada. El licenciado señaló el arroyo. «Esto vale mucho, doña Jacinta. Puede sembrar, puede vender, puede hacer lo que quiera». Ella se quedó parada ahí, sintiendo la tierra bajo sus pies. Era suya, legalmente suya. Nadie se la podía quitar. Las lágrimas le corrieron sin avisar. «¿Está bien, doña Jacinta?» «Sí, licenciado, es que nunca pensé que tendría algo mío, algo que nadie me pudiera quitar». El abogado sonrió. «Pues ahora lo tiene, y se lo ganó con puro valor». De regreso en la casa de barro, Jacinta empezó a hacer planes. Con el terreno podía pedir un préstamo para sembrar, podía arreglar la casa, podía mandar a los niños a una escuela decente con uniformes y zapatos. Por primera vez en meses sentía esperanza. Una semana después, Rogelio apareció en su puerta. Venía solo, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. «Tía Jacinta, ¿puedo pasar?» Ella lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres, Rogelio?» «Hablar, nada más hablar». Jacinta dudó, pero finalmente asintió. Se sentaron en las piedras afuera de la casa. «Vine a pedirle perdón, tía, por todo, por no haberla defendido cuando Leticia la echó, por hacerme de la vista gorda con sus tranzas. Y ahora sí te importa». «Siempre me importó, pero soy un cobarde». Se talló la cara. «Mi hermana me daba miedo. Siempre ha sido así, desde niños. Ella era la fuerte y yo el que se escondía». Jacinta no dijo nada, lo dejó hablar. «No espero que me perdone. Nomás quería que supiera que sí me arrepiento. Y que si algún día necesita algo, puede contar conmigo». De verdad, tía». Jacinta suspiró. El rencor pesaba mucho y ya estaba cansada de cargarlo. «Está bien, Rogelio, te creo, pero las palabras no son nada si no vienen con hechos. Lo sé y voy a demostrárselo». Se levantó para irse, pero antes se detuvo. «Tía, ¿puedo preguntarle algo? Dime, ¿cómo aguantó todo esto? ¿Cómo no se rindió?» Jacinta miró hacia donde los niños jugaban con piedritas. «Porque tenía que hacerlo, porque ellos me necesitaban y porque don Eusebio me dejó una nota que decía: no permitas que te borren». Se levantó con el bastón que ahora usaba para caminar. Miró a Rogelio a los ojos. «Yo crié a tu hermana para que fuera fuerte, Rogelio, no para que me enterrara en vida. Y cuando se me olvidó quién era yo, don Eusebio me lo recordó. A veces uno necesita que alguien le diga: tú vales, tú importas, tú mereces». Rogelio asintió con los ojos brillosos. «Gracias, tía, por enseñarme eso cuando se fue». Jacinta se quedó parada ahí, sintiendo que algo había cambiado. No había perdonado a Leticia, tal vez nunca lo haría, pero había empezado a perdonarse a sí misma por todas las veces que se dejó pisotear. Esa noche arropó a los niños con su rebozo y les cantó una canción de cuna. Mateo se quedó dormido primero. Emiliano la miró con sus ojos grandes. «Abuela, somos pobres». «Fuimos pobres, chiquito, pero ya no. Ahora tenemos lo que importa: dignidad, verdad y un terreno con agua. Y eso es mucho, es todo, mijo, es todo». El niño cerró los ojos satisfecho y Jacinta se quedó ahí despierta, sintiendo que por fin, después de 80 años, había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde nadie la podía borrar. Pasaron 3 meses, el juicio formal terminó con sentencia definitiva. Leticia fue declarada culpable de falsificación y fraude. No fue a la cárcel porque era su primer delito, pero tuvo que pagar una multa pesada y quedó con antecedentes penales. El pueblo entero lo comentó durante semanas. Jacinta no sintió alegría con la sentencia, solo alivio.
como cuando te quitas una piedra del zapato después de caminar con ella todo el día. Con el dinero de un préstamo agrícola que consiguió usando el terreno como garantía, mandó arreglar la casa de barro. Pusieron un techo nuevo de teja, reforzaron las paredes, instalaron una puerta que no rechinaba, ya no parecía un lugar de castigo, parecía un hogar. También compró semillas para sembrar en el terreno. Con la ayuda de don Rutilio y otros hombres del ejido, limpiaron la tierra y prepararon surcos. El agua del arroyo corría generosa, prometiendo buenas cosechas. Los niños empezaron a ir a la escuela del pueblo, con uniformes nuevos y zapatos que les quedaban bien. Mateo resultó ser bueno para las matemáticas. Emiliano dibujaba pájaros en sus cuadernos. Una tarde, el licenciado Barrera llegó con un sobre Manila. «Doña Jacinta, tengo que hablar con usted sobre algo importante». Se sentaron en la mesa nueva que Jacinta había comprado con sus primeros ahorros. Cuando estaba revisando los documentos finales en el registro público, encontré algo. El abogado sacó unos papeles viejos. Una acta de nacimiento, la suya. «Mi acta ya la conozco, licenciado. No esta es diferente», le pasó el documento. «Es una corrección que se hizo hace 30 años. Don Eusebio la mandó a hacer». Jacinta miró el papel sin entender. Ahí estaba su nombre, Jacinta Ramírez, su fecha de nacimiento, el nombre de su madre, pero en el espacio del padre, donde siempre había dicho desconocido, ahora decía otro nombre, Eusebio Fernández Contreras. Se le nubló la vista, leyó de nuevo y otra vez. «No entiendo». Don Eusebio era su padre, doña Jacinta. El licenciado habló despacio. Al parecer, tuvo una relación con su madre cuando ambos eran jóvenes. Ella nunca se lo dijo a nadie. Cuando don Eusebio lo descubrió años después, hizo el reconocimiento legal. Jacinta dejó caer el papel. Las manos le temblaban. «¿Por qué nunca me lo dijo?» «No lo sé. Tal vez no supo cómo. Tal vez pensó que era demasiado tarde». El abogado sacó otra carta. «Pero dejó esto para usted». El notario me la entregó con instrucciones de dársela solo cuando todo el proceso legal terminara. Le extendió un sobre amarillento con su nombre escrito en la misma letra elegante que conocía bien. Jacinta lo abrió con manos temblorosas. La carta era corta, mi querida Jacinta. Si estás leyendo esto, es porque finalmente conoces la verdad. Soy tu padre. Debí decírtelo en vida, pero fui un cobarde. Cuando me enteré, ya habías construido tu vida y temí que la noticia te hiciera más daño que bien. Por eso decidí protegerte de otra forma, dejándote lo que era mío por derecho tuyo, asegurándome de que nunca te faltara. Aunque yo ya no estuviera, Leticia lo supo antes de que yo muriera. Se lo dije pensando que entendería, que te trataría como familia, pero solo sirvió para que te odiara más. Para ella, tú eras la bastarda que venía a quitarle lo suyo. Perdóname, hija, por no haber estado cuando me necesitabas, por no haberte criado como debía, por dejarte cargar sola con todo. Pero nunca dudes de esto. Fuiste amada, eres amada, y tu valor no depende de quién te reconozca o no. Tú vales por quien eres, no por de quién vienes. Tu padre que te quiso siempre. Eusebio. Las lágrimas le corrieron silenciosas por las mejillas arrugadas, toda su vida creyendo que era hija del abandono, que no había sido querida, que no tuvo padre, y resulta que sí, que él la conocía, que la protegió, que le dejó todo porque era su hija. Doña Jacinta. ¿Está bien? Ella asintió sin poder hablar. El llanto le apretaba la garganta. El licenciado se puso de pie. La dejo sola. Creo que necesita tiempo para procesar esto. Cuando se fue, Jacinta se quedó sentada con la carta en las manos, llorando todo lo que no había llorado en meses. Lloraba por el padre que nunca conoció, por la verdad que llegó tarde, por Leticia, que cargó ese rencor toda su vida, por ella misma, que se creyó menos de lo que era. Los niños llegaron corriendo de la escuela y la encontraron así.
Abuela, ¿por qué lloras? Emiliano se asustó. No es tristeza, chiquito, es de todo junto. Los abrazó fuerte. Ellos no entendían, pero se dejaron abrazar hasta que ella aflojó. Esa noche, Jacinta salió al patio. El cielo estaba cargado de nubes oscuras. Se olía la lluvia en el aire. Miró hacia el terreno que ahora era suyo, hacia la casa que ya no se caía, hacia el futuro que por fin tenía forma. Pensó en don Eusebio, en su padre, en el hombre que la protegió aunque fuera desde las sombras. «Gracias, papá», susurró al viento. «Gracias por no dejar que me borraran». Las primeras gotas empezaron a caer, suaves, tibias. Como bendición, Jacinta cerró los ojos y dejó que la lluvia le lavara la cara. Mezclándose con sus lágrimas, los niños salieron corriendo al patio, riendo, con las manos extendidas para atrapar el agua del cielo. «Abuela, está lloviendo». «Ya sé, mijos, ya sé». Jacinta aspiró hondo. El olor a tierra mojada llenó sus pulmones como aire nuevo. Era el olor de las cosas que vuelven a nacer, de las semillas que germinan, de los finales que son principios. A lo lejos, en el camino que llevaba al pueblo, una figura de mujer se detuvo bajo la lluvia. Estaba demasiado lejos para verle la cara, pero Jacinta supo quién era, Leticia. Se quedaron así un momento, mirándose a la distancia, madre e hija separadas por metros de tierra mojada y años de heridas que tal vez nunca sanarían. Leticia dio media vuelta y se fue caminando despacio, encorvada, como si cargara el mundo en los hombros. Jacinta no sintió victoria, solo una tristeza vieja y cansada, pero también sintió otra cosa. Algo más grande, paz, la paz de saber que había hecho lo correcto, que había defendido su dignidad, que había enseñado a sus nietos que el amor no significa permitir el abuso. «Yo te crié para que fueras fuerte», recordó sus propias palabras, «no para que me enterraras en vida». Entró a la casa con los niños. Encendió el fogón, puso agua a calentar, preparó chocolate caliente con canela. Se sentaron los tres en la mesa, con la lluvia tamborileando en el techo nuevo. Y Mateo contó cómo le había ido en el examen de matemáticas. Todo era tan normal, tan simple, tan lleno de vida. Jacinta miró alrededor de su casa. Las paredes reforzadas, la puerta nueva, la mesa donde comían, los dibujos de Emiliano pegados con cinta. Lo que había encontrado no solo le cambió el destino, le devolvió algo más importante, el derecho de valer, incluso cuando los suyos intentaron negárselo. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Jacinta sacó la carta de don Eusebio, de su padre, y la leyó una vez más. «Tu valor no depende de quien te reconozca. Tú vales por quien eres». Dobló la carta con cuidado y la guardó junto a su rosario y la foto vieja de Leticia de niña. Algunas cosas no se tiran aunque duelan. Se acostó en su cama nueva, con sábanas limpias que ella misma compró. Cerró los ojos escuchando la lluvia. Y por primera vez en 80 años, Jacinta Ramírez, hija reconocida, mujer digna, dueña de su propia tierra, durmió sin miedo al mañana. La casa de barro ya no era castigo, era hogar, era triunfo, era prueba de que las mujeres viejas y pobres también pueden ganar cuando tienen la verdad de su lado. Y afuera seguía lloviendo, regando las semillas que pronto darían fruto.